Sí, así es. A partir de hoy Renfe ya ha abierto esta página web con el fin de informar y de que todos aquellos usuarios que lo deseen ya puedan retirar estos abonos online, como bien decías, tanto para el tren de cercanías y media distancia como para esos descuentos del 50% en los trenes Avant. El objetivo no es otro que animar a que la gente vaya ya retirando estos abonos para que a partir del 24 de agosto ya puedan depositar las fianzas, unas fianzas que serán devueltas una vez se cumplan esos 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, dependiendo, claro está, en cada caso de que se lleven a cabo los viajes previstos. Esto es una medida con la cual se quiere potenciar mucho más este tren de cercanías y de media distancia tan afectado por la pandemia, ya que perdió muchísimos usuarios. Y también se quiere potenciar sobre todo este tren de cercanías en Aragón, porque hay que decir que los mayores beneficiarios van a ser sobre todo los vecinos de Huesca, Zaragoza, Tudela y Calatayud, así como también se va a ver beneficiado ese ferrocarril de Teruel. Gracias, Yolanda. Bueno, pues a partir de hoy se pueden solicitar, se adelanta esa solicitud de los abonos por la previsión de aluvión de interesados en pedirlos. Es lógico, ¿no? Una gratuidad como esta pues es muy importante para el ciudadano. A mí sí que me gustaría también que el Gobierno, además de esta medida, que a mí me parece muy bien y creo que es verdad que hay que incentivar el uso del transporte público, sea mucho más consecuente a la hora de aplicar el transporte público, ¿no? Porque ahora mismo tenemos encima de la mesa un pliego sobre los autobuses de la Red Nacional de Autobuses que precisamente lo que está haciendo es desincentivar en algunos casos el uso del transporte público. Hay muchos pueblos de España que ahora mismo están protestando precisamente porque se van a quedar sin servicio de autobús. Entonces, siempre hay que tener una mirada hacia la España interior, hacia la España rural y en este caso más importante que nunca, porque evidentemente una persona que vive en un pueblo tiene muy pocas posibilidades de moverse. Una persona que vive en Madrid tiene todo tipo de transporte prácticamente en la puerta de su casa, aéreos, de tren, de autobús, de taxi, de coches de alquiler, pero en cambio una persona que vive ya no solo en los pueblos, sino en las ciudades más pequeñas, lo tiene muchísimo más complicado. Entonces está muy bien esta medida, pero estaría muy bien que se complementara también con un pliego de condiciones de los autobuses públicos, porque al final evidentemente tú no puedes llevar un tren a cualquier pueblo de España, es imposible, pero sí los servicios de autobús o los taxis a demanda o cualquiera de esos servicios, que es importante que no se recorten, porque al final quien se queda tirado en toda esta historia es precisamente quien vive en la España interior. De hecho, y en la línea de lo que decías, una de las condiciones para seleccionar qué trayectos se bonifican y cuáles no, es precisamente que no hubiera una alternativa de trayecto, que tuviera que ser sí o sí ese tramo, ese medio de transporte. Eva. Sí, es que no hacemos nada si aplicamos beneficios como esta gratuidad, que es estupenda, si a la vez no cuidamos toda esa red de transporte. Es decir, parece que esto es una petición que se hace recurrentemente y como se hace siempre ya suena de fondo ahí como que ya no le hacemos mucho caso. Pero es que es importantísimo y, como decía Chema, no solamente para los pequeños pueblos, es que también muchas capitales de provincia, no solo de Aragón. Yo vengo ahora de pasar unos días en Soria y es que, o sea, viven más sorianos en Zaragoza que en Soria y no tenemos un tren, los autobuses que hay son los que son. Bueno, pues claro, o sea, está muy bien. Me encantaría poder ir en tren y seguro que a la gente de allí le encantaría ir en tren a muchos sitios y más gratis. Pero no es posible. Entonces, bueno, primero, o sea, el esfuerzo en hacer esta campaña con la gratuidad es estupendo y creo que es además lo que procede ahora con la situación que tenemos, pero a la vez también es un toque de atención de cuidemos esa red de transporte, porque si no, no nos servirá de nada que sea gratis, porque no se podrá utilizar. Se ríe Carmen porque es uno de los ejemplos paradigmáticos, ¿no? Soria, bueno, Teruel es otro de ellos, ¿no? Con esas conexiones tan deficitarias. Es que estaba pensando justamente eso, que me parecía el paradigma de la situación, de la dureza del mundo de la España interior y sobre todo Soria, que yo creo que todavía está en circunstancias más complicadas. Bueno, tú lo sabrás mejor, que es el caso de Teruel, ¿no? Que hay más inversión pública, más infraestructuras, etcétera. A mí me parece perfecto que se subvencione el transporte público entre grandes ciudades o ciudades medianas, porque no hay que olvidar que realmente la población en España está implantada donde está implantada, ¿no? Por lo tanto, a donde más ciudadanos benefician. Yo estoy más por la igualdad de derechos, por el hecho de ser ciudadano, que no la igualdad de territorios. Pero es verdad que los que procedemos del mundo rural
rural, no tenemos casi ningún incentivo de toda esta banda de medidas nuevas, no nos alcanza ninguno. Bueno, nos alcanza el de la gasolina, como a todo el mundo, que ya se ha visto que la inflación la ha comido por completo, ¿no? Pero claro, el problema que estaba diciendo la Chema con el resto del transporte que no es ferroviario es que además estamos hablando de líneas privadas, o sea, de empresas a las que les tiene que salir rentable llevar a ciudadanos de un pueblo a otro, a 2 personas mayores al médico por la mañana o lo que sea. Y es muy difícil que eso se expropiara o se hiciera público, ¿no? Por lo tanto, combinar la rentabilidad de esos servicios con que el transporte llegue a todos los terrenos de esta comunidad autónoma tan extensa es realmente complicado, ¿no? O sea que yo ahí veo difícil también cómo podría el gobierno de Aragón implementar ayudas que sean realmente útiles. Hombre, al final el gobierno de España lo que ha hecho es precisamente a las líneas deficitarias les va a tener que subvencionar, como es lógico también, porque si hay 2 usuarios, esos 2 usuarios tienen el mismo derecho en un autobús que hay 50 personas. De todas formas, también es muy importante el tema de los horarios, porque